Bueno, hermanos, saludos nuevamente en el nombre del Señor Jesucristo. Pues vamos a pasar a lo que en esta mañana pues se pretende compartir. Ya ha sido una bendición estar juntos y bueno, este último himno me ha sido de gran bendición. El saber que aún en dudas y aflicción el Señor tiene una tierna voz para los que le quieren agradar y los que quieren seguir adelante a pesar de lo que trae esa duda y esa confusión que a veces viene. Pues Dios les bendiga a todos los hermanos que están conectados y aquí en la hermandad. ¿Quieres traducir? Well, greetings to you all in the precious name of our Lord Jesus Christ. Let's go to share some thoughts. I've already been blessed just being here with you all and with the first thoughts and also with this last song, which is really a blessing about how even in the midst of doubts and afflictions, the Lord still has a tender voice to lead those that are willing to follow Him in spite of whatever the consequences are, and in spite of those doubts and afflictions, and still want to follow Him. Vamos a orar. Let's pray. Padre, gracias Señor por esta mañana. Te agradecemos tu bondad y tu misericordia. Father, thank you for this morning and for your goodness and mercy this morning. Pedimos que nos des de tu espíritu y de tu sabiduría, Señor, para hablar tu palabra, Señor, y pedimos que nos ayudes a tener entendimiento. We ask from your Holy Spirit and from your wisdom to speak your word and to have understanding. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Thank you for this opportunity, and we ask this and thank you in Jesus' name. Amen. Ok, hermanos, buscamos el Evangelio de Juan, capítulo 8. Okay, let's go to the book of John, Gospel of John, chapter 8. San Juan 8, verso 31. Chapter 8, verse 31. Vamos a leer del verso 31, Juan 8, 31 al verso 36. From 31 through 36. Dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta mañana quiero hablar acerca del, en una ocasión anterior, hablé acerca de las consecuencias o el propósito que tiene el pecado en nuestras vidas. Pero ahora quiero hablar acerca de cuál debe de ser nuestra postura hacia el pecado o lo que debemos hacer en contra del pecado cuando hay un ataque. On one occasion, I talked about the purpose of sin in our lives and the consequences of sin in our lives. And this morning, I want to talk about the attitude that we're to have before or in the face of sin when it comes as an attack to us. Vemos aquí al Señor Jesús dialogando, tratando de razonar con los fariseos. Y es notable algo en los fariseos, es decir, el Señor Jesucristo les está hablando acerca de que la verdad los va a hacer libres.
Por lo tanto, les está diciendo que hay algo que no los está dejando ser libres. In these verses, we see the Lord trying to reason with the Pharisees, and when He says that to them that they would be free if they would follow Him. He is necessarily saying, or He necessarily means that there's something that is not allowing them to be free. Es necesario que ellos venzan eso que impide que tengan libertad. De eso es de lo que quiero hablar esta mañana, es de vencer. ¿Qué significa vencer y cómo el vencer es parte de la vida cristiana? So he's also implying that there's something there that is not letting them to be free, and that has to be overcome. That there needs to be victory, and there can be victory. So I want to talk about victory and how to overcome this morning, how that's part of Christian life. Y bueno, solamente para dar pie a lo que el Señor Jesucristo habló acerca de vencer, busqué algunos versículos en Apocalipsis. No es necesario que los lean, yo los voy a ir leyendo, voy a ser muy breve. Si quieres, hermano, nada más da las citas, pero solamente voy a decir los versos que encontré, y son varios, acerca de lo que el Señor dice acerca de vencer. Okay, so there are some verses that the Lord Jesus talks about overcoming, a lot of verses in Revelation. I will just read them through and say the verses that are there about overcoming. Los voy a leer. Dice en Apocalipsis 2:7: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En el verso 11: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En el 17 de ese mismo capítulo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. En ese mismo capítulo, en el verso 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. En el capítulo 3 del verso 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En el verso 12 del capítulo 3, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Luego en el 21, en ese mismo capítulo: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y bueno, solamente uno más. En el capítulo 21, verso 7: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Por qué razón el Señor habla tanto en este libro de Revelaciones o Apocalipsis? ¿Por qué habla tanto de vencer? Okay, so it was just 2:7, 2:11, 2:17, 2:26, 3:5, 3:12, 3:21, and 21:7. And why does the Lord speak a lot about overcoming in this book, in the book of Revelation? El Señor sabe que podemos vencer. Eso no significa que vamos a vencer con nuestros propios términos o con nuestra propia sabiduría. Es claro que necesitamos de Él para poder vencer. Nosotros solos no vamos a poder vencer. Well, for one thing,
He knows that we are capable of overcoming. Now that doesn't mean that we're gonna overcome just in our terms or we're with our own wisdom, but it means that we can overcome with His help. Voy a leer del libro de Eclesiástico. Ya está aquí sacado. Okay, I'm gonna read from the Wisdom of Sirach. Vamos a leer del capítulo 16, verso 24. Chapter 16, verse 24. Y parte del capítulo 17 hasta el 14. Dice así, les voy a leer, dice: escúchenme y aprendan a ser sabios, pongan atención a mis palabras. Del 16, 24. Y vamos a pasar hasta el 17, 14. Okay. Primero quieres que lo lea yo y después Es Eclesiástico, sabiduría de Sirach. Antes del 17, en el 16, 24, y luego 17 al 17, 1 al 14. Parece diferente. A ver, sigue. Ajá, empieza en el 24, sabiduría de Dios en la creación. Si alcanzas a ver eso. Sí. Ok. Es posible que la traducción al inglés esté un poco distinta. Vamos a leer del 24. Escúchenme y aprendan a ser sabios. Pongan atención a mis palabras. Diré con moderación lo que pienso. Expondré con modestia lo que sé. Cuando Dios al principio creó sus obras, les dio la existencia y les fijó normas. Les señaló para siempre un orden en sus funciones y estableció sus jerarquías por todos los tiempos. Ellas no sienten hambre ni se cansan, ni dejan nunca de cumplir su oficio. Ninguna de ellas estorba a las demás, ni jamás desobedecen las órdenes de Dios. Después de esto, Dios miró a la tierra y la llenó de sus bienes. La cubrió de seres vivientes de toda especie, que de nuevo han de volver a ella. Y ahí en el 17. El Señor formó de tierra al hombre, y a la tierra lo hace volver. Le ha señalado un contado número de días, y le ha dado poder sobre todo lo que hay en la tierra. Le dio autoridad semejante a la suya, lo hizo a su propia imagen. Hizo que todas las otras criaturas lo temieran, y le dio dominio sobre fieras y aves. Le dio inteligencia, habla, ojos, oídos y mente para entender. Dotó a los hombres de razón y juicio, y les mostró el bien y el mal. Les inspiró que le tuvieran reverencia y les mostró sus grandes obras, para que ellos después las contaran a otros y alabaran su santo nombre. Les dio también conocimiento y les dejó una ley que da vida. Hizo una alianza eterna con ellos y les promulgó sus decretos. Ellos vieron la grandeza de la gloria de Dios y oyeron su majestuosa voz. Les dijo: no hagan nada malo, y les impuso deberes para con el prójimo. Okay, so it's Wisdom of Sirach, chapter 16, verse 22 says, listen to me, my son, and gain knowledge, and pay close attention to my words in your heart. I will reveal instruction with balance, and I will proclaim knowledge with exactness. By the judgment of the Lord, his work exists from the beginning, and from their creation he determined their boundaries. He ordered his works forever, and their principles according to their generations. They neither hunger nor grow weary, and they do not cease from their works. Each does not afflict the one close to him, and they will never disobey his word. After these the Lord looked upon the earth and filled it with his good things. He covered its surface with the life of every living creature, and to it they will return again. Continues to chapter 17. The Lord created man from the earth and returned him to it again. He gave them a certain number of days and an appointed time, and he gave them authority over it. He clothed them in strength like his own, and made them in his image. He put the fear of man upon all flesh, and gave him dominion over wild animals and birds. He gave mankind the ability to deliberate, and a tongue, eyes, and ears, and a heart to think with. He filled them with the skill of comprehension, and showed them good and evil.
He set his eye upon their hearts to show them the majesty of his works. They will praise his holy name so as to fully describe the majesty of his works. He added knowledge to them and gave them the law of life as a heritage. He established an eternal covenant with them, and he showed his judgments to them. Their eyes saw his glorious majesty, and their ears heard his glorious voice. He said to them, Beware of all unrighteousness, and he commanded each of them concerning his neighbor. Their ways are before him continually. They will not be hidden from his eyes. He appointed a ruler for every nation, but Israel is the Lord's portion. Gracias. En esta porción habla algo muy interesante. El escritor dice que algo que sabemos ya, Dios hizo al hombre a su imagen, ¿verdad? Y aún le dotó de algo muy importante, que es la razón y el juicio, que le ayuda a distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Y le puso también, dice, una ley que da vida. Okay, so these verses talk about very interesting things that some of them we already know. Like, it talks about how we were created in the image of God, and it says that He gave us reasoning and understanding and judgment to distinguish good from evil. And it even says that He established a covenant with man. ¿Qué caso tendría crear un ser programado que solamente recibiera órdenes y las cumpliera? El propósito de la creación de Dios al principio es claro que dota cosas sin razonamiento, a lo mejor, como cosas que no tienen vida, pero al ser humano le da vida, y aparte lo dota de esto, que es la razón, que es el juicio, es el discernimiento. Y vuelvo a hacer la pregunta. El propósito es que el hombre mismo venza al mal, y que no actúe como un ser programado, sino que él pueda decidir y tenga un libre albedrío, decidir qué es lo que quiere hacer, si el bien o el mal. There would be no use in having created a being that would be just programmed to do something that he was programmed to do. But the Lord created things that are not living things, and some that are living but don't have the same degree of reasoning and discernment that we can have. And so that's the purpose of the Lord, that man having this reasoning and this discernment, he may be able to overcome evil himself and follow the Lord and keep His covenant, and really have a free will to choose the Lord's ways, and not to be a slave to some sin or something that he feels programmed to do. Estamos siendo restaurados a la imagen de Dios, pero para poder ser restaurados a esa imagen de Dios es necesario vivir como Dios quiere que vivamos. Estaba analizando cómo es que Dios nos creó a su imagen, y en el mundo esa imagen se fue quizá borrando, quizá se fue distorsionando, y por esa razón el Señor ni siquiera tenía por qué venir, pero su pensamiento fue, como hace rato creo que cantamos, voy a ir, aunque sufra aflicción, lo haré por el bien del hombre, lo haré por el bien del ser humano, y fue por eso que vino a esta tierra, para ayudarnos a restaurar esa imagen en nosotros de Dios. So we are being restored to the original image of the Lord that we have upon ourselves, and in order to do that we need to live the way He wants us to live, and
maybe, or what happened in the world is that that image that we had became corrupted and distorted. And that's the reason why the Lord came to this earth. Like we also sing about that He saw all the evil, He saw all that, but still He decided to come and rescue us from the evil one, so that we can have again His image stamped on ourselves. Vamos a buscar, vamos a regresar ahorita a este libro, hermano, pero buscamos Primera de Juan, por favor, primera carta del apóstol Juan. We go to 1 John, capítulo 5, chapter 5, verso 4. verse 4. Voy a leer desde el verso 1, al verso 5. From verse 1, I'm going to read. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esto es lo que estaba explicando hace un momento. Cuando decidimos regresar a nuestro Padre, vamos a ir limpiando esa imagen que mucho tiempo se perdió en nuestra alma, en nuestro ser. Esa imagen con la que fuimos creados se perdió. El que decide y se da cuenta y voltea y regresa hacia su Padre, va a ir aclarando esa imagen, cada vez pareciéndose más a Dios, ¿verdad? No se confunda el pensamiento evangélico de que el dejar de hacer lo malo es un proceso, ¿verdad? Más bien es un camino en el que estamos aprendiendo. Y al ser restaurados a esa imagen, pues claro, esa imagen no va a brillar en cuanto nos volteemos, ¿verdad? Ya es la imagen de Dios luego, sino se va a ir aclarando poco a poco y vamos avanzando hacia el Señor. So this is what I was talking about a little while ago, that when someone realizes that he's been wrong and he wants to turn to the Lord and he begins to walk with the Lord, the image of God will begin to clear up again and to be drawn in him, in that person again, in his soul, in his being. He's going to be restored to that image. So, and as he follows the Lord, that image is going to keep on growing and being more like the Lord Jesus Christ. And that's not to mean that, like the evangelical thought, that we're to forsake our sins just little by little. But it's just, we turn from our sins and from the world to the Lord, but it's not a process. It's just a way that as we grow into that, the image of the Lord is growing in our souls and our beings. Y no solo nos dice, ven hacia mí, sino que nos dio un ejemplo, ¿verdad? Jesucristo puso el ejemplo para que los que creen en Él, los que creen en su sabiduría, en su palabra, y los que creen en lo que Él dice y lo hacen, van a ser restaurados a esa imagen si perseveran hasta llegar de regreso a su Padre. And not only did He call us to turn and to come to Him, but He gave us an example with Jesus, just how He lived and how He followed the Lord, and so that those that believe His words, believe His wisdom, believe what He says, and believe Him and obey Him, can be restored to Him. Hay un ejemplo en este mundo. Hay algo que últimamente surgió que se le llama obsolescencia programada. Es programar a los aparatos para que en cierto tiempo fallen y ya dejen de funcionar. Y eso es lo que hace el mundo. El mundo quiere que tú falles
todo lo que enseña el mundo y lo que inculca en todos los lugares a donde volteemos es que el ser humano caiga, que el ser humano falle, es que se haga obsoleto, que no sirva. There's an example in this modern world. There is something that people in technology are calling pre-programmed obsolescence, which means that within some time after having bought an electronic device, it's programmed to just fail, so that you have to buy another one. So in this world, everything that Satan and the world is doing, they are fighting against us and are trying to program us to just fail and become useless to the Lord, obsolete to the Lord. Y no fuimos creados para fallar, fuimos creados para vencer, fuimos creados para con la imagen del Señor, con la imagen de Dios. Para eso fuimos creados. No se refiere a una imagen física, sino a ser justos como Dios, ser buenos como Dios, tener la mente y el pensamiento de Dios en nuestras vidas y diariamente, no solamente los domingos. But the truth is, we were created to overcome. We were created to have victory and to have stamped the image of the Lord in our souls. I'm not talking about a physical image. It's the image of being righteous and good and having the mind of the Lord and the thoughts of the Lord, not just on Sunday, but every day of our lives. Regresamos a San Juan, por favor. We'll go back to John. Capítulo 16. Chapter 16. Verso 25. Verse 25. Leemos del 25 al 33. 25 through 33. Dice el Señor Jesucristo, está hablando aquí, dice: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo da estos ejemplos de la razón por la que vino al mundo, diciéndoles a sus discípulos que Dios está al tanto de ellos, ¿verdad? Y hay algo interesante en el 32, dice: he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, dice así. El Señor Jesucristo iba a ser atacado por el mal, ¿verdad? Pero aún aunque iba a ser atacado por el mal, dice: mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. The Lord explains here part of the reason why He came to the earth, and He encourages His disciples. And there's something really interesting in verse 32 that it says that He will be left by Himself, or just left alone. He was attacked. The Lord was attacked by evil, even to the point where every one of His disciples forsake Him. But He says, but I'm not alone, because the Father is with me. Y es lo mismo con nosotros, vamos a ser atacados. Pero es por eso el Señor mismo más adelante dice: confiad, ¿verdad? Van a recibir un ataque, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y ni siquiera había llegado todavía el escarnecimiento, ¿no? Es decir, es algo que mi Señor Jesucristo sabía lo que iba a ocurrir,
pero aún así dijo, yo he vencido al mundo, he tomado la cruz y he alineado mi voluntad con la voluntad de mi Padre. And it's basically the same thing with us. We're going to be tested and tried and tempted, and even to some point, like the Lord was, and where we're going to feel alone, but the Father is with us. And that's why he says in the next verse, trust, I have overcome the world. Because he did overcome the world, and he says that because he knew that he was going to do it, and he had already aligned his will with his Father's will, and that's where our salvation and hope is. Hay un verso que escribió el apóstol Pablo, muy sencillo, y que dice tantas cosas, aunque es muy sencillo, y dice, venzan con bien al mal. Es vencer al mal que está a nuestro alrededor haciendo el bien. No solamente se refiere a el amor hacia los enemigos, sino toda la maldad que hay a nuestro alrededor, es vencerla con el bien. Y el bien es algo que está en la imagen de Dios y que con la cual fuimos creados. Por lo tanto, podemos. Esa ley que el Señor escribió en nuestros corazones es la que da vida, como leíamos hace un momento. Like this verse that the Apostle Paul said to overcome evil with good or by good. It's a very simple verse, but and we usually apply it to loving our enemies, but it just applies to every single situation. All the evil that is around us in the world, the way to overcome it is by doing good. Just not only doing good, but just good is the image of the Lord. He is good, He's righteous, and having that image on us. Por último, pues la pregunta que ahora hago es, ¿cuál es la reacción de Dios cuando somos atacados por el mal? O cuando incluso tenemos alguna falla, ¿cuál es la reacción de Dios? ¿Verdad? Pone cara de enojado, así como de horror, o se pone contento, ¿verdad? Pienso que es un Dios bueno y es nuestro creador. El simple hecho de crear seres humanos con su imagen es un detalle de amor de parte del Señor. Now, I also want to ask, what's the Lord's reaction when we are tempted or tested, or even when we fail? What's His reaction? Is He just scandalized, or does He get mad at us? We know that He's good, and even the fact that He created us in His image is just something that tells us about His love for us and His concern for us. Y bueno, para terminar vamos a leer algo relacionado con esto. Regresamos al 17, hermano, de Eclesiástico, verso 15 al 24. So to end up, I want to read again from the Wisdom of Sirach related to this last thought on chapter 17 from 15 on. Dice, verso 15 del 17 del libro de Eclesiástico: la conducta de los hombres está siempre presente ante Dios, nada escapa a su mirada. Cuando distribuyó sobre la tierra a las naciones, a cada uno le puso un gobernante, pero Israel es propiedad del Señor. Todos los hechos de los hombres son para Dios claros como el sol, siempre tiene presente lo que hacen, no se le ocultan sus malas acciones y se da cuenta de los pecados que cometen. Él recuerda siempre la limosna que da el hombre y guarda como la niña de sus ojos sus buenas acciones. Después les dará su recompensa, según lo que merezca cada uno. A los que se arrepienten les concede el volverse a Él y consuela a los que han perdido la esperanza. It says, their ways, talking about men, their ways are before Him continually. They will not be hidden from His eyes. He appointed a ruler for every nation, but Israel is the Lord's portion. All His works are as the sun before Him, and His eyes are continually on their ways. Their wrongdoings are not hidden from Him, and all their sins are before the Lord. A man's almsgiving is like a seal with Him, and He will treasure the kindness of a man like the pupil of His eye.
After this he will arise and repay them, and he will reward them with the retribution on their head. But he provides a return to those who repent, and he comforts those who lack endurance. Es un Dios bueno que concede el volvernos a Él y aún espera con paciencia cuando hay algo que está mal o hay alguna falla. Él solamente está esperando que vuelvas a Él. Y un pensamiento de mucha bendición para mí, del hermano Marcos, es que Cristo es una de las personas más rechazadas, así como persona y por sus enseñanzas, es de lo más rechazado, ¿verdad? Pensamos que todos los deberían de querer porque es el Señor, ¿no? Pero ha sido muy rechazado y aún dice, Él está acostumbrado al rechazo y aún cuando es rechazado, Él espera con mucha paciencia que nos volvamos hacia Él. Eso es. So we're talking about a good God, and a God that is waiting for us to just return to Him, repent, and when we fail, He's just waiting for that. A thought related to that is a real blessing to me, that Brother Marcus shared with me, is that the Lord, we probably think He should be loved because He's the Lord, but He was rejected, and He is rejected because of His teachings, and so He said He's accustomed to being rejected, but still He's still waiting for people to go back to Him and repent and go to Him. Dios les bendiga a todos, amados, y vamos a orar para terminar. May the Lord bless you, and we'll pray to finish. Padre, gracias, Señor, una vez más nos acercamos a ti para agradecerle, Señor, por su bondad. Father, thank you once more for your goodness to us. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, Padre, a esforzarnos en toda nuestra vida y en las áreas en las que estamos, en las que somos débiles, Señor, y en las que nos cuesta más trabajo. Help us, Lord, to strive to be like you in every area, and especially those that are really hard for us. Hemos sido creados a su imagen, Padre, y nos ha dotado de lo necesario para vencer, Señor. We've been created into your image, Lord, and we were given everything we need in order to overcome. Gracias, Padre, por los hermanos. Gracias por la comunión y por su sabiduría. Thank you for the brothers and communion and your wisdom. En el nombre de Jesús. In Amén. Jesus' name, amen. Si alguien tiene comentarios, hermanos, o algo que deseen agregar, por favor. ¿Alguna duda también? Pues de la misma manera como Cristo es el hombre más rechazado, a pesar de que son las enseñanzas que nos llevan a la vida, nosotros también tenemos que soportar los rechazados y esperar a que la gente que nos conoce, familiares, amigos, que nos hayan hecho mal, pues esperarlos para que si un día deciden cambiar y buscar al Señor, estar esperándolos con los brazos abiertos para perdonarlos y aceptar que muchas veces por error o pues no por ignorancia pues viven una vida alejada de Dios y pues debemos seguir el ejemplo de Cristo pues para esperarlos con mucha paciencia y, pues, no es fácil poder tener paciencia, tenemos que aprenderla y pues tenemos que sabiendo que esta vida es un camino pues, aún nuestro camino no termina, pero tenemos que ser pacientes también con toda la gente que nos rodea. Brother, the man says that just like the Lord was rejected, we are rejected too, but we
we are to respond like the Lord did, just wait for the people that even relatives or friends that have rejected us for the Lord's cause. Just wait on them and just be kind to them and wait on them to repent. Maybe they can repent and just be patient and act like the Lord. Otro pensamiento, hermano, que para mí fue de bendición cuando recién regresé de la hermandad y hablé por teléfono con el hermano David y él me citó de estos versículos que leíste al principio, el que venciere. Y me dijo, pues a lo mejor tú lees eso y piensas que el que venciere es alguien que desde el principio que empezó a caminar con el Señor tiene un historial limpio así. Y me dijo, pues quisiéramos que todos fuéramos así. Y hay ejemplos de hermanos que así fue, un historial limpio, pero eso no es lo que está diciendo el versículo, sino el que venciere o sea, tú pudiste haber perdido algunas batallas, pero el que venciere es el que al final del día y al final de su vida está allí con el Señor, siguiéndolo y del lado de Dios, aunque hayas perdido unas batallas o hayas sido herido en la batalla. Al final seas hallado del lado de Dios. Eso, bueno, quería también hablar de eso, pero a lo mejor se me fue. Pues cuando dice que el que venciere es porque algo está atacando, ¿no? O sea, es vencer algo, no es estar sentado nada más. Y aún no solamente vencer en la vida diaria, me refiero a cosas como la codicia o la mentira, eso es vencer también, pero aún cuando el ser humano cae y falla, también ahí tiene que vencer, porque el pecado se adueña de él y no quiere soltarlo, ¿verdad? Entonces ahí a lo mejor vencer también significa no dar pie, pero cuando ya se pierde esa línea, también se tiene que vencer, porque es cuando más va a atacar, ya estando dentro de uno. Pensé en eso también, es relacionado con lo que dice el hermano Josué. I was telling that I was really blessed by a thought from Brother David that he that overcometh doesn't necessarily mean someone that from the time when he began to follow the Lord until the end he just had a clean history, or just that it's someone that even though he probably lost a few battles or probably was wounded in battle, but in the end he's on the Lord's side. That's what Perry was saying, that overcoming is just overcoming daily, but it could also mean that if you fail, just overcome that and have the strength to just rise up and follow. Vamos también con Salvador mío, como tú eres, ¿o cuál? Sí, sí. ¿Quieres ser grande? 206. 206 del libro, no, por favor. Salvador mío, como tú eres, puro y santo, quiero vivir, dejando atrás lo
vencer. Por cada día, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Quiero ser dócil, manso y humilde, siempre sumiso, siempre leal. Mi ser entero, gloria te rinde, busca anhelante tu santidad. Quiero ser Cristo como tú eres, pues con tu gracia para vencer. Oh, cada día, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Pues, gracias, hermanos, los que se conectaron, y por su paciencia también. Pues tardó un poco más la reunión y empezó más tarde. Pues Dios les bendiga en este día, y aquí a los hermanos en Tlaxcala les mandamos un abrazo a cada uno de ustedes. Dios les bendiga, hermano Roberto, hermano Jefferson, hermana Elia, hermano Omar también, hermano Eloy y hermano Gustavito. Dios les bendiga.